Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy César Castañeda, esto es Son Turisticón y por fin... Yo soy Armando Ríos Peter, de vuelta, contento de estar aquí con usted, mi querido César, después de pues 2 largos meses de avatares políticos, estamos de vuelta, ya contentos además de todo, pues de tener un gran invitado el día de hoy, que es Jorge Goiturtua, que pues sin duda alguna nos va a ilustrar sobre yo creo que uno de los proyectos más interesantes que actualmente tenemos en el país, este puente binacional que tenemos allá en Tijuana, en donde se comparte, digamos, espacio con San Diego. Qué gusto estar contigo de vuelta, mi querido César. ¿Cómo andas? Igualmente bien aquí en el clima tropical, disfrutando. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es para nosotros un gusto y un honor que nos acompañes en este programa. Y bueno, pues arrancamos. Bienvenido. Muchas gracias, César, Armando. Un placer estar con ustedes y con todos sus radioescuchas y pues feliz de que las elecciones corrieron muy bien y bueno, pues de estar representando este gran proyecto que es Cross Border Express. Oye, pues en el programa hablamos normalmente un poquito de noticias antes de arrancar con el tema de nuestro invitado. Evidentemente, bueno, pues creo que la noticia más importante que ha surgido en la semana, pues es el tema electoral. En el sector turístico, bueno, pues habrá que ver cuáles van a ser las definiciones en el nuevo panorama que se presenta para el país. Estados muy turísticos están cambiando de gobierno, de partido, y vamos a ver cuál es la estrategia a partir de ahora, ¿no? En cuanto a las cifras, pues las llegadas de turistas se van recuperando poco a poco en este 2021, comparado todavía con los primeros 2 meses del 2020, pues sí siguen siendo muy bajas porque todavía no pegaba la pandemia, pero comparados con los meses anteriores del propio año y de finales del 2020, se observa una mejora. ¿Ustedes qué tanto lo van sintiendo ahí en el puente binacional? Permíteme interrumpirte nada más rápido antes, querido Jorge, porque sí es importante puntualizar de lo que ha comentado ahí César. Obviamente todavía están por finalizarse recuentos electorales, en fin, pero yo creo que hay 2 noticias significativas. Obviamente el hecho de que pues prácticamente toda la costa del Pacífico vaya a cambiar, pues digamos, de autoridad y de perfil de partido en el gobierno. Estamos hablando de Sinaloa, bueno, Baja California lo mantiene el partido que lo gobernaba, pero Sinaloa, Sonora, pensando, digamos, en esa franja ahí, digamos, del Mar de Cortés, Baja California Sur, importante por Los Cabos, ¿no? Digo, pues, Sonora por Guaymas, pero Sinaloa por Mazatlán, y si te sigues bajando, bueno, hay un pueblito ahí que se llama Colima, un pequeño estado que tiene el corazón de César, ¿no? Bueno, Colima, traté de hacer un chiste, no le causó mucha gracia al buen César. Nayarit. Bueno, Nayarit, obviamente, con todo lo que es la Riviera, Michoacán, Guerrero, toda la franja del Pacífico, pues la gana Morena, ¿no? Entonces, esto habrá que ver, no es positivo hacer ahorita ningún tipo de balance, no hay mucha claridad respecto a si va a haber un nuevo modelo de desarrollo turístico o no, pero el hecho de que cambie de color de manera dramática toda la costa del Pacífico, pues sin duda alguna va a tener un impacto relevante en materia turística. Habrá que ver cuál es. Obviamente, esperemos que sea para bien, pero sin duda alguna lo va a tener. Y en el caso particular de la Ciudad de México, me parece que también es interesante resaltar, pues dentro del propio resultado electoral, la Ciudad de México queda dividida en 2 grandes cachos, el cacho este, el cacho oeste. Sobran memes ahorita sobre ese tema, pero bueno, lo quise mezclar en mi comentario con el hecho de que pues estamos ya en semáforo verde, y esto a final del día pues tendrá implicaciones, esperamos, importantes en las próximas semanas y meses en materia de reactivación restaurantera, hotelera, de la actividad turística. Entonces, sí, no quise dejar pasar, creo que son 2 asuntos relevantes que habrá que estar
pendientes porque cambia la geografía política y a final de cuentas pues cambian siempre las políticas públicas, las visiones, los discursos y a final del día pues esto termina afectando a los sectores. Esperemos que sea para bien en el caso turístico. Ahora sí, Jorge, cuéntanos del proyecto en el que estás metido. Muchas gracias. Mira, Armando, déjame construir un poco el comentario que estás haciendo. La gran oportunidad que existe en este cambio de gobierno, en que los líderes del turismo a nivel estatal ahora puedan entender muy bien el contexto que está viviendo México en materia turística y la gran oportunidad que existe de desarrollar aún más, de potencializar su primer mercado de origen, que es Estados Unidos. Un mercado en donde claramente esta pandemia ha cambiado en la forma de hacer turismo y ha cambiado también en forma muy relevante la oferta de asientos que las aerolíneas están poniendo. Yo visualizo, como gente de aerolínea que fui 26 años, yo visualizo que el mercado de negocios tardará mucho tiempo en regresar y quizá no regrese nunca a los niveles que vimos, y esto puede generar para México, y ya lo estamos viendo, una gran oportunidad donde las aerolíneas norteamericanas están volteando los ojos hacia México y están agregando oferta por varios motivos, por la cercanía que tiene México, por la apertura que tuvo México aún dentro de la pandemia para recibir turistas, porque el tiempo de vuelo es muy reducido y porque México sigue percibiéndose como un lugar al que se puede acceder en forma muy fácil. Y si a esto le unamos que muchos destinos de Europa, del Caribe estuvieron cerrados, pues genera una gran oportunidad para poder potencializar aún más el mercado primario de México, que es Estados Unidos. Habrá que ver, insisto, si así lo ven los nuevos dirigentes del turismo a nivel estatal, porque sabemos que el Consejo de Promoción Turística ya no existe y no se está haciendo nada en materia de promoción en Estados Unidos, y los estados pueden aprovechar esta oportunidad antes de que empiece a tener el mercado norteamericano más opciones de viaje, antes de que regrese la oferta a Europa, antes de que regrese la oferta a Asia, etcétera, Caribe. Entonces, creo que puede haber estamos viendo los números, como bien lo mencionaban, muy interesantes en México, aeropuertos o destinos que alcanzaron ya los niveles de 2019 durante el pasado mes. En el caso de Cross Border Express, yo me siento muy orgulloso porque es un proyecto muy interesante que alcanzó ya 11 millones de usuarios el mes pasado, y que durante el mes de mayo nosotros crecimos más de 10% contra 2019, es decir, nosotros contra 2019. Contra 2019, digo, crecimos 500% contra 2020, pero contra 2019 ya tuvimos un crecimiento de 10%. El aeropuerto de Tijuana es un fenómeno interesantísimo, siendo nuestro partner principal, porque Cross Border Express va de la mano con el aeropuerto de Tijuana. Es el aeropuerto de mayor recuperación a nivel mundial. Yo creo que no hay otro que haya recuperado el volumen de pasajeros. Tijuana en abril está 7% arriba de los pasajeros de 2019 y en mayo 17% arriba de 2019. O sea, a ver, este dato es muy importante. El aeropuerto de Tijuana es el aeropuerto con la mejor recuperación de todos los del mundo. Yo pienso que sí, sin duda es de Latinoamérica, y creemos que es el aeropuerto de mayor recuperación en todo el mundo. El aeropuerto de Tijuana, digo, alcanzó las cifras de 2019 prácticamente desde marzo, y en abril la superó ya con 7%. ¿Por qué? Pues porque el aeropuerto de Tijuana sirve a dos países, sirve al noroeste de nuestro país, en toda la región de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate, etcétera, pero sirve también a todo el sur de California, claro. Y ahí el Cross Border Express pues ha sido un detonante de este tráfico, ¿no? Y creo que a veces los destinos turísticos no lo terminan de entender y siguen viendo los vuelos que proceden de Tijuana como vuelos domésticos, cuando en realidad son vuelos que están, o son pasajeros. Conexión internacional. Que son internacionales, que vienen del sur de California, incluyendo la zona metropolitana de Los Ángeles.
el 40% de los pasajeros que cruzan por el CBX vienen del área metropolitana de Los Ángeles, de los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, Santa Ana. Entonces, para los destinos turísticos es una gran oportunidad poder aprovechar este potencial que existe, un mercado de 15 millones de usuarios de alto potencial económico y que puede generar sin duda un gran desarrollo y una gran contribución al turismo, pues no solo del Pacífico, en general de todos. Todo el país. De todo el país. Sí, la conectividad de Tijuana es impresionante. Correcto. Tijuana y CBX somos el segundo destino más conectado, el segundo aeropuerto de origen más conectado de México. Solo después de la Ciudad de México, 35 destinos están conectados entre Tijuana y la República Mexicana. Así que ese es un poco el valor de este proyecto y la oportunidad que existe para el turismo en nuestro país. Más grande aún que Quintana Roo, digamos, que lo que sería el aeropuerto de Cancún. En cuanto a destinos nacionales. En cuanto a destinos nacionales, sí. Destinos internacionales, sin duda, Cancún. Cancún tiene muy buena conectividad internacional. Tiene muy buena conectividad, sí. Y la gente, Armando, César, es bien interesante porque aún en pandemia nunca dejó de viajar por CBX. Sí, tuvimos meses en donde nuestro tráfico se cayó 85-90%. Sin embargo, fue regresando paulatinamente. Y déjenme darles un dato muy curioso. CBX fue durante un par de meses, el tercer puerto de entrada más importante de México. Hoy día, digamos, si pusiéramos a CBX en el contexto de los aeropuertos en México, que no somos un aeropuerto, pero respecto a volumen de pasajeros, CBX sería el octavo y el sexto de pasajeros internacionales, solo después de Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Cabos y Puerto Vallarta. CBX es el sexto. Sin embargo, Tijuana se ve como un aeropuerto doméstico y ahí les digo, es la gran oportunidad de que se volteen los ojos hacia esta región y se invierta en promoción, se invierta en producto para desarrollar aún más este mercado. Ahí te preguntaría, Jorge, digamos, ¿cómo han sido estos 2 últimos años? Empezamos el programa hablando de los resultados electorales. A final del día, pues, digamos, ya les ha tocado convivir, digamos, con una autoridad como la que ahora resultó electa. ¿Qué tanto ha sido distinto? Y sí lo pregunto desde la lejanía de la Ciudad de México, porque luego se hacen prejuicios y se piensa que todo tiene exactamente el mismo formato. Y la verdad es que en los estados del norte, la propia cultura de hacer negocios me parece que muchas veces está muy por encima de la política, muy por encima de los colores y las banderas partidistas. ¿Qué tanto ha funcionado bien esta dinámica de hacer negocios alrededor del proyecto en el que tú estás participando y por lo tanto qué proyecciones podríamos tener para los próximos años? Mira, sin duda el hecho de que no exista hoy una figura formal con fondos para la promoción del turismo de México en el extranjero ha impactado en forma muy importante. Seguimos haciendo acciones puntuales con algunas secretarías de Estado, con algunas secretarías estatales, perdón, de promoción en esta región. Sin embargo, disminuyó muchísimo. Nosotros, por ejemplo, hacíamos campañas cooperadas con 8 o 10 estados de la República, no solo de promoción en sitio, en CBX, sino promoción outdoors, promoción en social media, etcétera, que prácticamente se detuvo, salvo algunas excepciones con algunos estados, como les decía. Ese brazo operador de promoción de turismo, pues no está presente. Y ahí es donde habría yo mi comentario, que sí es muy importante que se formalice o los mismos estados entiendan que el CPTM ya no está, pero que ellos deben de seguir buscando. Que el espacio ahí está y hay que ocuparlo. Que hay que promocionar, porque en México el entorno competitivo del turismo en unos meses será brutal. Todo el mundo querrá regresar el turismo hacia sus países
y veremos, pues, insisto, no solamente una gran promoción, sino también oferta de producto, tanto agresiva de las aerolíneas como de los hoteles, como de los operadores, etcétera, muy agresivo. Oye, y desde el punto de vista de la conectividad aérea y de la operación, que evidentemente, bueno, pues el puente depende de la llegada de aviones, ¿cuál es su opinión o cómo recibieron esta noticia de la baja en la calificación que le da la Autoridad de Aviación de Estados Unidos a la aviación mexicana por los temas de seguridad? ¿Cómo interpretan y cómo van a trabajar con esta nueva situación? Mira, déjame contestarte en dos tenores. Una, como profesional del turismo, es una noticia muy desafortunada para México. Como Y alguien es que ha hecho una, toda su carrera en líneas aéreas. sí, muy desafortunada para México y que impacta sin duda a las aerolíneas mexicanas porque no podrán adicionar vuelos y nuevos destinos entre Estados Unidos y México, ¿no? Ahora, en el contexto de Tijuana y CBX, pues pudiera haber un impacto positivo porque al ser Tijuana un destino nacional, finalmente el vuelo termina o origina en Tijuana, no está regulado o no está restringido de esta degradación de la categoría. Entonces las aerolíneas podrán incrementar su oferta en Tijuana y en lugar de hacerlo a mercados como Los Ángeles, como San Diego. Entonces, pero insisto, creo que al final no es una buena noticia para nuestro país, no es una buena noticia para las aerolíneas en un contexto en donde pues, han sufrido muchísimo, en un contexto en donde Interjet tiene 6 meses sin volar y los últimos 3 meses de 2020 prácticamente no hizo vuelos. Es una noticia desafortunada para el país. Aeroméxico en Chapter 11 y saliendo y saldrá muy fortalecido, pero pues al final no es una buena noticia para México y esperemos que la autoridad realmente responda muy rápidamente y corrija todos los temas que la FAA observó a nuestro país, ¿no? Jorge, ¿qué tiene que ocurrir? Digo, solamente para profundizar un poco más en tu respuesta y por el conocimiento que tú tienes del tema y lo preocupante que es, ¿qué tiene que pasar? Yo escuché, digamos, de cierta forma un poco cínica, lo calificaría, la respuesta de la autoridad, ¿no? Como diciendo, no hay problema, esto se va a arreglar, en fin, pero parecería que sí tienen que ocurrir muchas cosas y que tiene que haber mucha disciplina y tiene que, pues, recuperarse espacios que se han perdido. ¿Nos podrías detallar un poquito más a fondo qué tiene que ocurrir, qué acciones se tienen que realizar precisamente pues para salirnos de esta mala calificación y para recuperar el estatus que teníamos antes? Mira, lo resumiría en un par de cosas. La autoridad, por lo que tengo conocimiento, la autoridad norteamericana, desde finales del año pasado presentó las observaciones a la Agencia Federal de Aviación Civil y estas no fueron atendidas con la prestancia que debieron haberse dado y básicamente se basa en el número de oficiales o el número de supervisores que debe de tener la Agencia Federal de Aviación Civil para asegurar que se cumplen con todas las medidas de seguridad que establece la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, número de personas, presupuesto asignado para ellos, capacitación para poder cumplimentar con todas las medidas y las observaciones que hizo la Agencia Federal de Aviación en Estados Unidos. Porque algo muy importante es, ni las aerolíneas mexicanas están cuestionadas en cuanto a procedimientos de seguridad. Tanto Aeroméxico como Viva Aerobús y Volaris operan bajo estándares de seguridad que les permiten volar dentro de México y Estados Unidos sin ningún problema, ni los aeropuertos fueron observados, como sucedió hace 10 años, que se dieron algunas medidas de seguridad en aeropuertos, etcétera. En esta ocasión, esto no es así. Son temas de seguridad o de supervisión, de controles, de supervisión permanente hacia los diferentes jugadores de la industria. Entonces, realmente es comunicación, darle la importancia que esto merece
y bueno, esperemos que en algunos meses esto se revierta y salgamos de esa penosa lista donde hay países, hay muy pocos países en esta categoría. Oye, y eso es muy importante puntualizarlo, porque no es una responsabilidad, es decir, no se está dando este cambio por una falta por parte de las aerolíneas o los aeropuertos, y eso creo que es muy importante. Es simplemente por la forma en la que la autoridad cambió su forma de trabajar, porque finalmente pues se venía trabajando así por años, ¿no? Entonces, correcto, y nunca se concretaron. Sí, yo creo que nunca se concretaron. Si ustedes recuerdan, hace un par de años cambia de nombre y de figura la Dirección General de Aeronáutica Civil a la AFAC, y tenía entre ellos pues, esta autonomía como autoridad de aviación que nunca se concreta y que no se le asignan los recursos necesarios. Ya el secretario de Hacienda ha confirmado la asignación de recursos para poder, insisto, cumplir con lo que la FAA está solicitando en esto, ¿no? Es un tema, digo, es un ejemplo concreto, claro, de que no siempre ahorrar significa obtener buenos resultados, ¿no? Hay cosas que hay que hacer bien, pues cuestan. Y sobre todo, déjame decirlo, bueno, insisto, como gente de aerolínea, yo creo que hay valores que nunca pueden dejarse de lado y principios que no puede jugarse con ellos, y la seguridad es el principal, es el eje de la aviación. Y bueno, pues en ese sentido, espero que pronto regrese e insisto que sigamos capitalizando y regresando al CBX, que sigamos creciendo, que sigamos desarrollando este proyecto que, como mencionaba Armando, es un proyecto hermoso, un proyecto de inversión México-norteamericana, un proyecto que ha venido a detonar el desarrollo económico en esta región del noroeste, que potencializó el mercado de las aerolíneas en Tijuana, que en 2005, les doy este dato, donde en diciembre 9 del 2015, perdón, el aeropuerto de Tijuana y CBX, se inaugura el cruce del CBX para el aeropuerto de Tijuana. En este 2015, Tijuana había cerrado con 4.8 millones de pasajeros. Al término de 2019, Tijuana había cerrado ya con casi 10 millones de usuarios, o sea, prácticamente se duplicó en 5 años el número de usuarios a partir de este proyecto del Cross Border Express. Y nosotros en estos 5 años de operación hemos alcanzado ya 11 millones de usuarios atendidos. Wow. ¿Y qué proyecciones se tienen, Jorge, hacia adelante? Tenemos un plan de negocios, la verdad es que muy agresivo. Tijuana está en medio de una expansión muy interesante, un edificio que le llamamos de procesamiento de pasajeros, que están adicionando casi 50,000 metros cuadrados de edificio para atender a los pasajeros de CBX. Nosotros estamos haciendo también una inversión para expandir nuestras áreas con el fin de llegar CBX aproximadamente a 7 millones de usuarios al año hacia 2036 y el aeropuerto de Tijuana en el orden de 16, 17 millones de usuarios hacia 2036. Así que tenemos pues, un plan muy agresivo. El CBX, además de las ampliaciones al edificio terminal, pues tenemos proyectos importantes para complementar lo que hoy CBX ofrece, que pues es el puente, es un edificio terminal, 8,000 cajones de estacionamiento, hotel, área de restaurantes, es decir, todo un proyecto de desarrollo, pues para poder complementar y potencializar que es sin duda un proyecto de innovación, un proyecto de colaboración entre México y Estados Unidos, pues único en su tipo, ¿no? Donde también a veces escuchamos mucho sobre la relación bilateral y esto ha sido un símbolo. Es una prueba tangible. Para esta región. Es correcto. Oye, eso que dices de su característica de unicidad, ¿es el único en el mundo? ¿No hay otro puente como este en el mundo? Como un puente tal, no lo hay. Hay un aeropuerto, el aeropuerto de Basilea, que colinda Suiza, Alemania
y Francia, que aterrizas en una pista y de ahí decides qué terminal ir, etcétera. Es un proyecto similar, pero como tal, como CDX, no hay otro en el mundo, y esto se da gracias pues a que el aeropuerto de Tijuana lo divide solo una avenida, con un bulevar de la frontera, y por eso nos permitió construir este puente de 130 metros de longitud que conecta al aeropuerto de Tijuana con el sur de California. Ahora, entiendo que este proyecto, digamos, tiene antecedentes interesantes, ¿no? No podía crecer el aeropuerto de San Diego, hubo entonces una visión, digamos, desde inversionistas estadounidenses y empezaron. ¿Nos puedes platicar un poquito del antecedente pues para tener una una solución visión original, es una solución creativa? Sí, claro. sin duda. Como bien lo mencionan, el aeropuerto de San Diego tiene limitaciones para expandirse. Primero, pues porque está en el centro de la ciudad, porque está colinda con bases navales muy importantes para la seguridad de Estados Unidos. Y entonces, desde hace 30 años, 35 años, se venían desarrollando diferentes proyectos. A mí me tocó estar en Mexicana de Aviación cuando en algún momento se plantea la construcción de un aeropuerto binacional, pero en ese momento todos los proyectos que se conceptualizaron era hacer una pista del lado norteamericano, complementar el aeropuerto de Tijuana y tener dos terminales, ¿no? La realidad es que es hasta aproximadamente 15 años que este grupo de inversionistas mexicanos y norteamericanos deciden o surge la idea de, bueno, tenemos toda la infraestructura en Tijuana, tenemos la oportunidad de crecer y expandir y renovar el aeropuerto de Tijuana como ha sucedido, construyamos un puente que conecta a los pasajeros y en menos de 15 minutos el pasajero está en Estados Unidos o viceversa. Pero sí, es un proyecto de hace muchos años, es un proyecto que se visualizó como una solución para el aeropuerto de San Diego, así como se exploraron incluso buscar irse hacia Miramar y construir algo allá, cerrar la base militar de Miramar y permitir que ahí se construyera el aeropuerto civil, y todo esto pues no fructificó. Y hoy día el aeropuerto CDX representa el 70% de los pasajeros internacionales que llegan en un vuelo directo a San Diego, ¿no? Entonces, esto es algo también importantísimo para la región. El aeropuerto de San Diego tiene además limitaciones estructurales importantes. La longitud de pista del aeropuerto de San Diego no permite, por ejemplo, que un avión vuele a China directamente. Entonces, por eso Tijuana ha tenido los vuelos a China, y que esperamos que regrese muy, muy pronto. El aeropuerto de San Diego, a partir de las 12 de la noche, no tiene despegues, entonces tiene lo que se llama un curfew, una restricción de horario entre 12 de la noche y 6 de la mañana. Entonces, pues cada vez CDX es visto más en esta región como un aeropuerto alterno, complementario de la oferta de San Diego, del sur de California en general. Y digamos, y con una visión de expansión en esa lógica hacia Asia, digamos, esto que estás comentando es parte del plan de negocios. Podríamos pensar que en los futuros años, los meses por venir, años por venir, digamos, Tijuana se convierte en un hub, digamos, de intercambio con China, con Japón, con las potencias asiáticas. Sin duda. Y como les decía, la inversión que está haciendo el Grupo Aeroportuario del Pacífico en esta nueva terminal, que son 1.900 millones de pesos, básicamente lo que tiene es un área estéril, un área que permitirá, previa autorización de la autoridad mexicana, que permitirá que un pasajero que, por ejemplo, aterrice de China, pero que tenga como destino final el CBX, que además tenemos ya un código IATA que nos permite identificar como una terminal en Estados Unidos, que pueda cruzar hacia Estados Unidos sin internarse en México. Y viceversa, un pasajero de San Diego que va a ir a China podría
abordar su avión sin entrar a México. Sin entrar a México en un sureste. Se está trabajando con las entrando autoridades. a México, pero sin la parte del trámite. Correcto. Se está trabajando, insisto, con las autoridades para buscar soluciones, pero la infraestructura se está construyendo hoy día. La primera fase de este nuevo edificio procesador, que estará dedicada a atender a los pasajeros que se están internando en México, se abrirá en diciembre de este 2021. Aunado a la expansión que nosotros estamos haciendo en la terminal de CBX, que estará lista a principios de noviembre, pues permitirá atender a un mayor número de pasajeros. Pero esa es la visión, Armando, de que sea Tijuana un hub muy importante de Asia, un hub que permita conectar no solo hacia México, sino también, decirlo, hacia Centro y Sudamérica a través de vuelos del oeste hacia Centro y Sudamérica, hacia el sur, y que sin duda pues permita desarrollar y atender esta región en forma más completa, con esta característica única de Tijuana CBX, que es el acceso en un avión, el acceso a 2 países y a 2 regiones. Y además creo que geográficamente es el punto ideal en México, porque es lo que está más al norte y más al oeste, lo cual le permite a los aviones, digo, tú sabes más de esto que yo, pero entiendo que en temas de combustible y de capacidad de vuelo, de ahí sí alcanza a llegar a China, pero de Ciudad de México es más difícil, ¿correcto? Es correcto. La longitud de pista que tiene el aeropuerto de Tijuana y operar a nivel del mar, pues te permite que los aviones optimicen lo que se llama el peso máximo de despegue y te amplía el rango al que pueden llegar, ¿no? Entonces, bueno, y le sumas es nuestro lugar ideal para hacer ese hub. Sin duda. Del país. Le sumas el clúster, digamos, el clúster México-estadounidense que hay con California, ¿no? Correcto, donde pues es una región única, que además se trabaja en forma extraordinaria. Aquí hay misiones comerciales en donde se acude como región, y como dices, bueno, pues todo el desarrollo de esta región es muy importante en el tema aeroespacial, es muy importante en el tema de exportación por ejemplo, de televisiones y todo lo que hay, de producto médico, etcétera. Este clúster industrial que existe en Tijuana es muy importante y que sin duda pues permite que esta región capitalice esta conectividad que tiene. Sin duda alguna. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, mi querido Jorge? Tal vez, digamos, los pasos siguientes. La verdad es que me emociona escucharte porque pues hay un plan agresivo, como bien lo dices tú, hay buenos resultados, la reactivación es algo que vibra, digamos, en tus cuerdas bucales, cosa que siempre en este programa nos emociona. Digamos, ¿qué seguiría y qué es lo que esperaríamos? ¿A qué tenemos que estar atentos, digamos, en los próximos meses respecto al proyecto ahí en Tijuana? Mira, primero, lo más importante es que se elimine la restricción de cruce hacia Estados Unidos. Hoy día los pasajeros mexicanos aún no pueden cruzar por el CBX porque estamos inmersos en ser una frontera terrestre. Entonces estamos trabajando primero en eficientar todos nuestros procesos, y trabajando con las autoridades norteamericanas en temas como desarrollos tecnológicos, con la implementación de biométricos y de APIs y envío de información para que podamos muy pronto tener esta reapertura. Lo mismo estamos haciendo con la autoridad mexicana porque tenemos que ser muy conscientes que para capitalizar esta demanda que estamos viendo, lo tenemos que hacer no solo con temas de infraestructura y personal, sino también de tecnología y procesos de clase mundial para asegurar una gran experiencia a los usuarios. A partir de ello, en el caso de CBX, igualmente, pues esperemos años de mucho crecimiento, años en donde, junto con nuestros socios del Grupo Aeroportuario del Pacífico, se puedan incrementar el número de destinos y el número de vuelos que se tienen desde el aeropuerto de Tijuana y de CBX.
y a la vez ir expandiendo servicios importantes para nuestros usuarios. Aún no tenemos fecha y estamos pues finalmente saliendo de pandemia con un ritmo mucho más acelerado que el resto de la industria, pero pues seguramente en algunos años estaremos viendo pues, la construcción del hotel, la construcción de un centro de renta de autos, un transportation hub que le llamamos también para poder conectar en forma más eficiente a la región. Algo interesantísimo, nosotros tenemos pasajeros, les decía yo, por supuesto, el condado de San Diego, del condado de Los Ángeles, pero viene gente desde el norte de California para tomar un vuelo de Tijuana. Y es un fenómeno único en su tipo y que no es nuevo, hace más de 50 años, 60 años, la gente de diferentes partes de Estados Unidos, sobre todo con raíces mexicanas, prefieren venir a Tijuana para tomar un vuelo que tomar un vuelo desde origen, claro. Entonces tenemos gente de Sacramento, San Francisco, Oakland, y un poquito les va a sorprender muchísimo, pero aún seguimos teniendo pasajeros que vienen de los estados de Oregon, Washington, Idaho, a tomar vuelos desde Tijuana. Yo no sé si yo lo haría, pero sí. Al final hoy sigue sucediendo. Y estamos muy cercanos a también tener conectividad terrestre con áreas como Phoenix o ciudades como Phoenix, como Las Vegas, en donde existe un tráfico también de pasajeros que no te ofrece. Phoenix tiene vuelos, por supuesto, a México, pero su fuerte destino es muy limitado. Lo mismo Las Vegas. Tijuana, teniendo 35 destinos, una aerolínea como Volaris, como líder de este mercado y que prácticamente tiene el 70% de los asientos y de los pasajeros que se operan en CBX y en Tijuana, pues tiene este hub de conectividad que para mucha gente decide bajar a CBX, tomar desde aquí, desde Tijuana su vuelo y llegar a su destino, ¿no? Entonces son oportunidades que creo que se tienen que seguir potencializando. Insisto, nosotros seguiremos pues, muy entusiastas tratando de motivar a los destinos, a los nuevos secretarios de turismo que inviertan en esta región, que hagamos cosas juntos, que promovamos. Promuevan en California para que se use el aeropuerto, claro. Exactamente, ¿no? Oye, Jorge, una cosa muy importante para cerrar. Al tomar un vuelo desde CBX o de Tijuana, pues finalmente no está sujeto a todos los impuestos de un vuelo internacional y esa es una gran ventaja competitiva. Claro. Tijuana siempre ha sido una ciudad que tiene precios muy atractivos y aparte la carga de impuestos pues lo hacen aún más, ¿no? Y también lo vibrante que es Tijuana, sin duda alguna, ¿no, Jorge? Son dos ciudades que dentro de toda su complejidad se complementan de una manera interesante y bueno, pues Tijuana, además de todo en los últimos años, ha presentado un crecimiento importantísimo en materia gastronómica, en materia de innovación. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Porque es parte, digamos, de todo el clúster, ¿no? A final de cuentas, el proyecto del puente, del aeropuerto, en fin, la intercomunicación no sería lo potente que es si no tuviera estas dos importantes ciudades, pues retroalimentándola y dándole, pues esa buena vibra, ¿no? Sin duda. Tijuana es una ciudad única en México por la influencia que tiene de negocios con Estados Unidos, quizá un poco diferente a la frontera, al resto de las fronteras de México, por todo el tema de manufactura que se da aquí, por todo el tema de personas que deciden vivir en Tijuana y trabajar en San Diego, que es mucho más barato vivir en Tijuana que de lo que es vivir en San Diego, y toda la gente, todos los días, pues aquí está la frontera más transitada del mundo, San Isidro, en donde cruzan más de 100 millones de personas en el año, pero el producto turístico es importantísimo. San Diego tiene, como bien lo decías, es una ciudad preciosa, es una ciudad con atractivos muy importantes para los niños, con parques temáticos, para los adultos también, con museos, con muchas otras cosas, con sus playas, con una ciudad preciosa que complementa de forma, diría yo, perfecta la oferta turística que tiene Tijuana
una oferta gastronómica de primer mundo con restaurantes liderados por chefs de gran renombre internacional. Los viñedos allá a tiro de piedra. Con un Valle de Guadalupe a solo 1 hora de la frontera, donde además también hay un mercado que cruza los fines de semana porque tiene sus casas de descanso en Rosarito, en Ensenada. Entonces es una región que se complementa muy bien y, como les decía, además que se trabaja, que se ha logrado entender que cada una con sus problemas tiene también grandes oportunidades de sumar en forma conjunta, y por ello se trabaja a través de las cámaras de comercio, de organismos como Tijuana Innovadora, Smart Border Coalition. Se trabaja como una sola región, incluyendo la participación, por ejemplo, de miembros de gubernamentales en organizaciones en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso es algo de verdad muy, muy interesante y una dinámica muy, muy bonita que se ve en esta región. Pues Oye, pues, perdón, ya se nos termina el tiempo. La página web es crossborderexpress.com. Las redes sociales para que la gente se informe más al respecto. Correcto, es Cross Border Express. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, bueno, muy activos participando ahí y sobre todo manteniendo a la gente informada de los requisitos para cruzar, de las promociones, etcétera. Así que pues, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Pues ha sido realmente, Jorge, emocionante escucharte, emocionante ver que un proyecto de esta magnitud pues está dando los resultados que los inversionistas desearon, que los inversionistas pensaron, y sobre todo que en el, digamos, en el mediano plazo hay una visión de crecimiento importante, otra vez con dos ciudades pues que están hermanadas, que comparten una visión, que comparten pues una dinámica y que comparten un puente chingón ahí para crecer y para generar riqueza y que generar bienestar para esa región de nuestro país y obviamente pues para toda la gente que ahí vive. Entonces, literalmente yo me siento son realmente, los puentes que tenemos que construir. Es correcto. Para el desarrollo. Nos sentimos contentos, Jorge, de contar con tu presencia el día de aquí en Son Turisticón, aquí en Radio 13 Digital Turismo. Y bueno, pues esperemos que no sea la última ocasión en la que podamos platicar, sino que podamos ir dándole seguimiento a los cortes de caja de un proyecto tan interesante. Tenemos pendiente ir a Tijuana para bajar a Ensenada. Tenemos pendiente. Bueno. Yo creo que tenemos que reservar toda una semana para hacernos toda una ruta, echarnos hasta unos tacos ahí de langosta en Rosarito. Exacto. Y yo los espero por aquí, en su casa. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la oportunidad y bueno, sigamos todos contribuyendo para el desarrollo de nuestros países, contribuyendo con programas como el de ustedes para el desarrollo del turismo en México y seguir motivando que se invierta más en esta industria y que tengamos gente más profesional trabajando en la industria y contribuyendo nuevamente al desarrollo de México. Les mando un abrazo. Que así sea, Jorge. Igualmente, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esto es Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, @Radio 13 Digital. Yo soy Armando Ríos Peter, te agradezco mucho, Jorge, por haber estado con nosotros. Y bueno, pues un abrazote, mi querido César Castañeda. Nos vemos, gracias. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos aquí la semana que viene.